Saludos. Bueno, un gusto estar con ustedes y explicarles lo siguiente. Nosotros en estas semanas hemos venido haciendo un grupo de encuentros con diferentes sectores sociales o con representantes de diferentes sectores sociales. Y para nosotros era muy importante tener un encuentro con la prensa para analizar con ustedes situación actual y sobre todo el rol y el papel que la prensa puede jugar o que juega en las condiciones del país, sobre todo reconociendo el aporte de lo que ha hecho, evaluando nuevamente las insatisfacciones que todavía tenemos de la altura que tiene que tener la comunicación social en nuestro país, y precisamente para eso es la convocatoria. Entonces, sin más, les damos la palabra a Ronquillo y Polanco que me ayuden a conducir, ¿no? Bueno, José Alejandro Rodríguez, Juventud Rebelde. Yo quiero empezar por brevemente el papel que ha tenido la prensa en la COVID, pero especialmente los jóvenes periodistas, los veteranos que ya no podemos estar en la zona roja, que tenemos una cantidad de comorbilidades, como diría el doctor Durán. Yo personalmente me he sentido muy representado por muchachos muy jóvenes, talentosos. Aquí hay dos. Yo quiero mencionarlo porque para que la gente sepa quiénes son. Hay unos cuantos, pero yo voy a mencionar a dos. Andy Jorge Eduardo, que está aquí, que me demostró que se puede hacer una gran crónica dentro de una sala de terapia intensiva que es como la zona vedada, con todas las formas elocutivas del periodismo: narración, descripción y diálogo, sin una consigna, sin una palabra de la propaganda, sino todo subyacente y dramáticamente, sin triunfalismo, sino el drama de la vida y la muerte incrustado en una historia que tuve que felicitarlo. Por allá está Mario Almeida, un joven estudiante de periodismo que yo le digo a los dos: nunca se crean cosas, no crean que ya llegaron, porque en el periodismo nadie, por viejo que sea, ha llegado a consagrarse. Y uno siempre tiene la sensación de que es un aprendiz, porque no solo de las técnicas, sino de la vida, de la condición humana, del conocimiento del ser humano. Entonces hay que acercarse al ser humano y no tanto a las retóricas ni a las consignas. No podemos seguir entregando jóvenes a otras causas. Tenemos que facilitarle que ellos reflejen su cosmovisión, sus inquietudes, sus dudas, y tener confianza en ellos, porque ya los desgajamientos han sido muy duros, muy tristes, y nosotros tenemos que resolver ese problema, porque tenemos que resolverlo entre todos, entre los periodistas, entre los directores, entre el partido. Yo creo que esto es un problema. Esta sociedad necesita una reconsideración de las prácticas revolucionarias. Nosotros necesitamos que nuestro partido también, nuestros cuadros del partido, comprendan el papel de la transición y los cuadros de la administración, y la gente y los directivos comprendan que estamos en un tránsito hacia otro modelo de periodismo. No podemos seguir abordando las cuestiones con las armas melladas de un periodismo que calcó experiencias de otras frías y nevadas latitudes y que todavía persiste confundiendo el buen periodismo con la propaganda. La consigna que se grita en la trinchera no es la belleza o la sugerencia que se puede entregar entre líneas, contando una historia o reflexionando. Yo creo que ese es uno de los problemas clave que tenemos que resolver, y es el momento para darle el vuelco al periodismo cubano. Buenos días. Yo soy de la Prensa Expresa y
No solamente me enredo en final, me enredo en el principio, hago hipervínculos. Entonces, escribí algunas cosas y me voy a presentar. Soy Lirian Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la Mujer, una mujer cisgénero, blanca, que nació en Bauta y vive en El Vedado. Tengo 36 años, soy feminista, madre de 2 fieras, jevita de un agüito hace 16 años, militante del partido. Mis padres fueron, gracias a la revolución, los primeros universitarios de mi familia. Creo en el sentido político de la vida. Entre mis muchos defectos está que tengo una autopista sin freno entre el corazón, la cabeza y la boca. Por eso estoy leyendo. Digo todo esto porque trato de hablar con conciencia de mis principios, de mis privilegios y mis limitaciones. Si yo fuera una mujer trans, una mujer negra, una campesina, una lesbiana, una mujer que vive con discapacidad, que vive en las periferias de la ciudad, si yo hubiera nacido en los años 2000, mis vivencias y lecturas de la revolución serían otras. Quiero agradecer muchísimo por el espacio. He visto 3 resúmenes y comparto el criterio que es necesario continuarlo en otros, en las provincias, por ejemplo, otros menos cómodos, con la gente de los barrios, con las militancias y membresías de las organizaciones, con las personas que enfrentan los desafíos que queremos resolver. En este país somos excelentes haciendo diagnósticos e identificando los problemas. Donde nos embarcamos es en resolverlos. Julio García Luis, en su libro Revolución, Socialismo y Periodismo 2013, citó a Hemingway para dejarnos una enseñanza sobre la función de la crítica. Si se va a criticar, es para hacerlo mejor. Eso significa dedicar más energías y tiempos a resolver lo que está del lado de nuestra cancha, porque eso no va a cambiar. Lo que es nuestra responsabilidad, lo que sí podemos cambiar. Creo que merece la pena aprovechar este momento, no para darnos brillos en el ombligo, ni para hablar de todo lo bueno que efectivamente se está haciendo, de los cambios que estamos viviendo en diversos medios, y el profe hablaba de ellos, del trabajo que hace el gremio y de lo mucho que está trabajando la UP. Por eso, traigo algunas ideas más generales, pero que creo que tienen un impacto muy directo en la comunicación y el periodismo. En varios espacios se ha reconocido que vivimos en una Cuba plural, compleja y diversa. Es importante denunciar los factores e injerencias extranjeras, la apuesta histórica por el cambio de régimen, la manipulación, la aniquilación de nuestro proyecto, las noticias falsas, pero también es nuestra responsabilidad mirar con complejidad, generar balance, no reproducir estereotipos que estigmatizan, mostrar las causas y soluciones internas. Ya el profe lo decía y yo coincido con él. El periodismo no es comunicación ni propaganda política. No es información de inteligencia que se le quiere transmitir al pueblo. No es posible hacer periodismo y comunicación pública sin transparencia, sin datos públicos que permitan sustituir frases ambiguas como un grupo considerable de cierta cantidad, la mayoría, un nivel de recursos. Todo eso puede generar graves problemas políticos en un mar de opiniones, no de criterios, porque el criterio es un criterio informado, pero lo que estamos rodeados son de opiniones personales. Para abrazar esa diversidad y pluralidad que ha existido durante muchos años y que hoy sorprende a algunas personas, tienen que dejar de ser malas palabras, criticar, polemizar, disentir, no estar de acuerdo. Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un exceso, donde existiera un error o una persona afectada en la respuesta a los sucesos del 11 de julio. Necesitamos contar también esas historias, porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven. Yo me resisto a regalar a esas muchachas y muchachos en medio de esta disputa. La justicia debe prevalecer desde una mirada interseccional y humanista, vigilante a cualquier prejuicio ideológico. Coincido en que a los problemas políticos necesitamos responder con acciones políticas, culturales y sociales, no solo o no con acciones policiales. Yo tengo la convicción de que el principal tesoro de esta isla del Caribe es su gente.
que hay que respetar mucho, mucho a este pueblo, que como dice una socia mía, merece la gloria y la victoria. Me sumo al llamado de más poder popular, de asesorías cada vez más plurales, más decisiones colectivas, que participemos en las soluciones a los problemas que vivimos, en la elección y ratificación de los principales cargos públicos a nivel local y nacional, que se vea el trabajo legislativo permanente, que las mejores ideas se conozcan, se enfrenten, que los diversos proyectos sociales y activismos puedan desarrollarse, que las organizaciones políticas y demás de verdad se dinamicen, luzcan y hablen, se expresen como su merecía, que la educación y la comunicación popular lleguen al espacio político, pero sobre todo, que podamos estar a la altura de las posibilidades que nos dimos con la Constitución. A partir de lo ocurrido el 11 de julio, tuvimos un intenso intercambio con todos los trabajadores de la Agencia Cubana de Noticias, bueno, ECDADIS de la Agencia Cubana de Noticias, desde periodistas y comunicadores hasta los custodios y choferes. En algunos fueron encuentros bilaterales, en otros encuentros por departamento, siempre en pequeños grupos para que pudieran expresarse, cada uno diera su opinión y pudiéramos intercambiar sobre lo que había ocurrido. Algunos incluso vieron pasar la manifestación por cerca de sus casas, nos hicieron anécdotas de las cosas que vieron y lo que opinaban de esos hechos. Dieron sus opiniones con mucha sinceridad. Hubo críticas, asuntos que consideran tienen a mucha gente disgustada, aunque no, este disgusto no en ningún caso se reconoció como motivo para salir a las calles y crear los disturbios que hubo, y hicieron propuestas y sugerencias, siempre dirigidas a tener una Cuba mejor y resolver los problemas dentro de la revolución. Se habló de la necesidad de un mayor contacto directo con la gente para conocer sus dificultades y saber cómo piensan, qué quieren y qué no. Meterse en los barrios marginales, en los más pobres, en los más problemáticos socialmente. Estudiar la realidad social para lograr una acción política con mayor eficacia. No se trata solo de la máxima dirección del país metida en los barrios, que es algo muy bueno, sino de los que dirigen el municipio, los del partido, el gobierno, las organizaciones, el delegado, el trabajador social. En este intercambio con más de 100 trabajadores de la agencia abordamos muchos temas, pero voy a concentrarme en algunos relacionados con la comunicación y sobre todo las sugerencias que se hicieron, que algunas fueron coincidentes en determinados grupos. En primer lugar, consideramos imprescindible alcanzar la total transparencia informativa. Se ha avanzado en esto, pero no lo suficiente. No basta con la existencia de normas, decretos, leyes, si estas no se cumplen de forma real, efectiva y sistemática. La voluntad política es imprescindible a todos los niveles para propiciar un cambio cultural y de mentalidad de la sociedad, una cultura de la transparencia. Las matrices de opinión sobre temas estratégicos, sean coyunturales o no, simples o complejos, tenemos que construirlas nosotros. El que da primero, da dos veces. La ciencia confirma que las fake news se extienden más rápido que la verdad. Las mentiras tienen patas cortas, es cierto, pero las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas. Hay herramientas de verificación, plataformas de fact-checking para detectar las fake news, pero cuando hay muchos interesados en difundirlas, humanos o robots, llegan a millones que no siempre ven el desmentido o no les interesa. También están las medias verdades, las manipulaciones y tergiversaciones que confunden igualmente y generan matrices muy negativas en la opinión pública. Una manera de evitar eso, o al menos disminuir su impacto, es dando nosotros la información primero, la aclaración o el argumento antes que ellos. Lo hemos logrado en ocasiones, pero no puede ser la excepción. Lamentablemente, aun cuando se ha avanzado, muchas veces el medio no determina el mensaje. Las fuentes deciden qué y cuándo dan la información. Por supuesto, me refiero a determinados temas en un momento particular. La transparencia no puede ser solo a través de determinado medio. A la mesa redonda, por ejemplo, van los ministros, pero el resto de la estructura del organismo luego no responde cuando solicitamos información, o utilizan el método lampedusiano de cambiar todo para que todo siga igual. No nos niegan la información, nos dan tranquilizantes. No hay problema, luego los llamamos, vamos a dar la información, pero ahora no. O te dicen que eso lo van a decir unos días después. En fin, cada vez que esto ocurre, protestamos, llamamos, apelamos al departamento ideológico que siempre nos apoya y nos abre camino, pero volvemos a la misma historia del no hay problema. Pero
A veces el pedido se resuelve con una conferencia o un recorrido y luego todos los medios salimos con la misma información, algo que tanto nos han criticado las audiencias y que no siempre se justifica. Sugerimos que se sistematice el diálogo individual y grupal, inclusivo, que aporte a la construcción del consenso social. Por otro lado, sería recomendable sistematizar tal vez semanalmente una intervención del presidente para explicar de primera mano al pueblo los asuntos más acuciantes, más calientes y estratégicos para el país, los temas de agenda pública y la agenda de gobierno. Dar argumentos, responder dudas. Puede ser una conferencia de prensa, una locución, una conversación con un periodista o un experto. Esto lo desea y necesita mucha gente. Estoy segura de que lo agradecerían. El pueblo sabe que ni los dirigentes ni los medios cubanos dicen mentiras. Sugerimos también hacer una investigación que combine el análisis del discurso de las máximas autoridades del país con un estudio de recepción. El discurso oral es el género más exigente de la comunicación porque está encaminado a convencer, a realizar una acción social y lograr una adecuada interpretación de sus objetivos. Por tanto, hay que prestarle una atención especial. También sería útil estudiar y actuar sobre la interpretación que hacen las personas de la realidad social, sobre todo en sus múltiples subjetividades, en particular la influencia de los medios y las redes. No perder de vista que entre racionalidad y emoción predomina la emoción y que la manipulación, las medias verdades o directamente las mentiras estratégicas tienen un impacto en la opinión pública. Finalmente, reconocemos cuánto más podemos hacer aún como medio de comunicación frente a esas realidades. Tenemos que apelar más a las emociones, sin dejar de dar las razones y los argumentos, por supuesto, y ser, sobre todo en las actuales circunstancias, mucho más proactivos que reactivos, para dar el mensaje correcto en el tiempo oportuno, confiados en que haya cada vez menos opacidades en la imprescindible transparencia para un acceso expedito a la información de interés público. Aprovecho para ratificarle en nombre del colectivo de la ACN nuestra incondicionalidad y compromiso de ponerle corazón a Cuba en todo lo que hagamos. Muchas gracias. Ana Teresa Badía. Nos pidieron hacer una estrategia de comunicación para comunicar aquello y obviamente antes nosotros hicimos un diagnóstico para hacer esa estrategia y yo creo que es pertinente, ¿no?, que digamos algunos elementos de lo que encontramos ahí, porque es un trabajo hecho, es un trabajo que discutimos durante varios sábados, durante varias reuniones en equipo y está ahí el diagnóstico que nos puede ayudar no solo a comunicar mejor eso, sino a comunicar mejor muchos elementos. Nosotros hicimos para el diagnóstico una minería de datos que puede hacer cualquiera de nosotros para encontrar algunos términos que estuvieran relacionados con la comunicación que se hacía y con la comunicación de la economía, o sea, qué pensaba la gente de cómo era esa comunicación. De ahí hicimos una nube de etiquetas, etcétera, etcétera. Miren, increíblemente los términos más repetidos, más usados en esas valoraciones: desconfianza, ineficiencia, mentira, especulación, ineptos, improvisados, bloqueo, éxodo, hay que irse, huérfanos, infidel, reitero, desconfianza. O sea, dolorosamente es el panorama cuando hacemos un diagnóstico del tema, de muchos elementos que salen con relación a cómo se hace esa comunicación. Si bien se ha incrementado la aparición de dirigentes políticos y funcionarios en medios de comunicación tradicionales y los sitios de redes sociales, sus discursos aún no alcanzan el impacto esperado. Hay que transformar la manera en la que nuestros políticos comunican. Y ahí va parte de la esencia también de la comunicación política. En los discursos mediáticos y políticos también, nos falta la aplicación de las estrategias semánticas y los modos de operación ideológicas que tributan a la intencionalidad. Nos falta la intencionalidad, dolorosamente. No se aprecia en muchas ocasiones la combinación entre la emoción y la racionalidad. Ha de recordarse que los discursos más influyentes en la actualidad hacen una mezcla de ambos recursos. Hay muy pocas campañas de comunicación individualizadas. El diseño de las mismas, obviamente, supone un paso más en la necesaria segmentación de mensajes, al vivir en tiempos en los cuales no se puede hablar para un solo público, sino para varios,
en aras de hacer un mensaje más incluyente. En lo paralingüístico se hace preciso buscar nuevos escenarios visuales, evitar las imágenes de reuniones todo el tiempo, las oficinas, los políticos en escenarios productivos tienen que estar y se hace imprescindible, entre otros elementos. Yo creo también que después de un año y un poquito estamos en momentos en que la imagen o la comunicación de la pandemia no solo sean las reuniones de los grupos temporales de trabajo, donde nuestros dirigentes están sentados todo el tiempo en las mesas, algunos no en un tono muy adecuado, porque esa es otra cosa. Además, usted saca, digamos, un fragmento de una reunión descontextualizado. No es porque el periodista lo quiso descontextualizar ni el medio, sino que como parte de la propia discusión, tal vez el dirigente pueda estar más exaltado en ese momento. Es una reunión de trabajo y no necesariamente siempre para transmitir, que se pueden buscar otras variantes más novedosas para comunicar ese tipo de elementos. Se debe seguir ganando en inmediatez noticiosa. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de dar las noticias días después porque una fuente decida no darla. Eso es imperdonable. Se debe ponderar la cercanía a los ciudadanos. En tal sentido, hay que continuar perfeccionando la atención a la gente, las quejas, las sugerencias. O sea, usted no puede escribir un correo para quejarse de tu envío, un tema que hoy hace saltar, por poner un ejemplo concreto, a miles de gente y demorarse, que las cadenas de tiendas o Datacime o no sé quién se demoran meses o no le responde a la gente. Caballero, eso es una indolencia. Eso es por poner solo un ejemplo. Y es lo que pasa en la mayoría dolorosamente de nuestros organismos cuando la ciudadanía se queja, ¿no? A esa ciudadanía, y la prensa puede ser un vehículo, lo decía Pepe, un vehículo para canalizar muchas de esas opiniones también. Pero lo cierto es que tenemos que aprender a hacer otra manera de comunicación. Continuamos, hay problemas con el secretismo de muchos sectores, falta de acceso a las fuentes, tonos inadecuados, hay que tener mucho cuidado con cómo se comunica. Pudiera repetirse dolorosamente el 11 de julio si no se comunica mejor. Y lo digo con tremendo dolor, pero es la verdad. Y creo que si me callo la verdad, sería un acto poco honesto de mi parte. Hay que dar explicaciones continuamente, escuchar a los ciudadanos. Hay que explicar, por ejemplo, el reordenamiento es una de las peores cosas que se ha comunicado. Hay que insistir hay que explicarlo. En un sistema de prensa como el nuestro, yo quiero decir algo que ya lo dije ya hace años, a una prensa no creíble, un gobierno no creíble, ahí hay una relación. Si nuestra prensa es acusada de ser mentirosa, de no ser inmediata, bueno, eso mismo va a pasar con el gobierno y viceversa. Creo que hay que hacer una mejor comunicación de manera general a nivel gubernamental. Nuestros políticos intermedios tienen que ser líderes. Yo creo que en todo esto, obviamente, la academia juega un papel importante. Yo recuerdo a Julio García Luis, también mi decano, y a Antonio Mortó, cuando nos mandaron a estudiar, cuando hacíamos estas reuniones de reclamar y decir, nos dieron, no lo hicieron por mal, nos dijeron, una manera de que respeten a los periodistas, hay que estudiar. Y bueno, nos hicimos doctores, y hoy nuestros medios de comunicación tienen doctores en ciencias, es un lujo. Y hoy nuestros medios de comunicación tienen máster en comunicación, es otro lujo. Y el Instituto de Periodismo mensualmente, aún en pandemia, continúa superando a nuestros periodistas. Bueno, ya estamos superados, aquí estamos. ¿Me entiendes? Y estamos listos, pero además se ha demostrado que la prensa cubana lo puede hacer. Y sobre todo los jóvenes, y sobre todo en momentos en los cuales el periodismo en el mundo apuesta por la innovación, la ciencia y por las nuevas narrativas transmediáticas, visuales, en fin. Y nosotros tenemos que meternos en ese proceso. Buenos días. Ariel Terrero, Instituto de Periodismo José Martí. Es el nuevo modelo de prensa que estamos estudiando los periodistas, la Unión de Periodistas, desde hace ya ahorita 10 años, no llevo bien la cuenta, y a mí no me satisface todavía ni por asomo lo que hay, el resultado, aunque tengo que reconocer que la política de comunicación social del Estado del Gobierno oyó elementos esenciales que habíamos discutido en una comisión
de la Unión de Periodistas de Cuba sobre el modelo de prensa. Pero yo creo que algo estaba fallando, y es que nos hemos centrado mucho en el modelo de prensa, en el modelo de comunicación mediática, y se nos ha quedado fuera de la vista algo que sí ya mencionaba, por ejemplo, Ana Teresa, que es el modelo de comunicación política. Y creo que no se ha entendido del todo todavía, no hemos entendido, yo estoy todos los días leyendo algo, me doy algún cabezazo, no hemos entendido del todo que hay una diferencia esencial entre comunicación política y comunicación mediática. Se puede encontrar en cualquier escenario político del mundo y también en Cuba, pero no actuamos a veces estableciendo bien esa diferencia. Hay una convergencia obvia entre una y la otra, pero a la vez, y puede haber también una comunidad de patrones ideológicos, pero a la vez hay funciones muy diferentes, códigos muy diferentes, lenguajes muy diferentes, y eso se nos pierde, y salen entonces errores tan comunes como no distinguir la diferencia entre el discurso oficial, el discurso periodístico, el discurso publicitario en otros lugares y en otros más de discursos que existen en la sociedad. Y otros temas que también se han estudiado mucho, como la agenda política, la agenda mediática, etcétera, y la agenda pública además. En fin, se ha hablado mucho de estos temas y las diferencias que hay entre todos y no se tiene en cuenta. Y el resultado son algunas de las cosas que ya han señalado, y puedo mencionar otras. Pero ahora Ana Teresa mencionaba tres que los quiero retomar. La inmediatez noticiosa, que a veces se entiende que los periodistas lo que estamos es desesperados por dar la noticia nada más y ser los primeros, y lo ven como casi un, no sé, algunos pueden que lo vean como un juego. Otro elemento que decía ella es que no podemos callar si las fuentes deciden no hablar. Y el otro elemento es el divorcio con la realidad en el discurso de los dirigentes. Y esos son tres resultados de la falta de percepción de las diferencias entre la comunicación política y la comunicación mediática. La falta de una articulación inteligente, que no sea simplemente que la comunicación política descanse acomodada sobre la comunicación mediática, o la comunicación mediática se acomode al dictado de la comunicación política. Cuando eso pasa, entonces hay estos errores. Y se ha hablado mucho hoy de transparencia. Bueno, la inmediatez, la falta de inmediatez que a veces nos golpea y que puede ser demora para dar una información apenas de 24 horas y que ocurre mucho, no podemos generalizarlo ni mucho menos, tampoco así, pero pasa más de la cuenta. Muchas veces ocurre porque como el gobierno, como las autoridades no han dado una versión, no han dado su parte o su informe, entonces los medios se quedan a la expectativa, esperando. Y esas 24 horas que pueda demorarse una información lastra, daña, empaña cualquier ejercicio de transparencia que pueda haber estado realizando la comunicación política, que la está haciendo, que además es evidente. Pero todo ese esfuerzo se puede caer si los medios después se quedan esperando 24 horas a que las autoridades den la información sobre un suceso de máxima actualidad que está ocurriendo. Y hay tres elementos para pensar en esta necesidad de diversidad, de pluralidad de las comunicaciones de cualquier tipo. Uno el que más mencionamos, porque es el que más nos duele, que es la corrosiva campaña que estamos sometidos de Estados Unidos, del bloqueo de las redes, diciendo barbaridades, como decía, creo que fue Eda, es cierto, las fake news nos bombardean, las fake news no les importa, está demostrado que se desmienta la realidad 24 horas o la noticia 24 horas después, porque logró lo que querían, que era manipular la opinión, crear confusión, y lo están logrando. O sea, tenemos que pensar en cómo enfrentar eso, y eso necesita una pluralidad de discursos que implica no esperar por el presidente para dar una respuesta. No se puede. Otro factor importantísimo, la diversidad de fuentes de información a las que tiene acceso hoy la sociedad cubana. Si además tenemos un discurso común todos los medios de prensa,
Mañana las personas en Cuba, las personas honestas, van a entrar a un medio de prensa cubano, van a encontrar o no van a encontrar lo que buscaban y automáticamente van a irse de los medios nacionales, porque ya da por sentado que todos los demás medios estamos haciendo lo mismo. ¿Y a quién va a ir a buscar? A las redes y a los medios que no debiera buscar. Entonces, ese es un riesgo al que estamos enfrentados. ¿Cómo enfrentamos eso? Tranquilamente, con que haya diversidad de discursos entre los diferentes medios que tenemos aquí. Discursos, agendas, maneras de dar las noticias. No puede ser siempre la misma noticia, la visita del dirigente, la principal de todos los periódicos. Y para colmo, diciendo solamente, visitó el dirigente. En el mismo lugar a veces. O sea, de eso tenemos anécdotas montones. Y todos estamos insatisfechos con ella, todos los que estamos aquí sentados. Pero no hemos encontrado cómo resolver ese problema. Quizás pendiente de buscar soluciones, estoy pensando en esa. Reformar el modelo de comunicación política a la par del modelo de comunicación de la prensa, de la comunicación mediática. Y el tercero, la diversificación de los actores de la economía cubana, esto que estamos innovando ahora prácticamente. Vamos a tener trabajadores en muchos sectores, cooperativas, empresas privadas, MIPYMES estatales que van a funcionar de una manera muy diferente a las estatales tradicionales, y así un montón de cosas más. Pues tenemos que tener un discurso y una comunicación política y medios con un discurso que un poco calce, atienda las necesidades de información de cada uno de esos sectores. Estamos hablando de modificar el modelo de economía. Alguien ya mencionó socialismo. Yo creo que sí. Cuando cambia todo ese modelo económico, cambia el modelo de socialismo. Pues tenemos que cambiar también el modelo de prensa, el modelo de comunicación política. Y les decía que no es un sueño ni una ingenuidad. Hay medios de prensa en Cuba que ya lo están haciendo, desde hace años. Hablaba Pepe de El Invasor y El Escambray, pero puedo mencionar otros tradicionales, de la radio que siempre se nos olvida, CMHW en Villa Clara justamente, Radio Santi Espíritu, con Elsa Ramos allá metida que no para, Telepinar, pues ya tenemos a Vertis, y además hay ahora un grupo de muchachos jóvenes innovando. Se llevaron uno de los 5 premios de la innovación, se llevaron uno de los premios, que es el grupo de Alma Mater, Juventud Técnica, el grupo de la editora Abril, que tiene varios de verdad haciendo el periodismo que hay que hacer, y no están esperando. No está ocurriendo esto que señalaba Ana Teresa. No podemos callar si las fuentes deciden no hablar. No podemos seguir viniendo aquí a lamentarnos porque los medios, porque los ministerios no nos dan información, porque las fuentes oficiales no nos dan información. Ese es el problema de ellos. Si no nos dan información, ellos son los que nos están construyendo su comunicación política. Nosotros vamos a construir la nuestra, con la información que dan ellos o que no nos dan. Y eso están haciendo muchos de esos medios que he mencionado. Salen a buscar la información y la encuentran donde sea. Los pongo como ejemplo de que sí se pueden hacer muchas cosas, y hay otros que se me pueden estar olvidando porque no vine a hacer un reporte ahora. Pero lo principal, insisto, enfoquemos de una manera, me atrevo a decirlo, revolucionaria, en el término que significa revolucionario realmente, y no como consigna. Revolucionemos la comunicación en general, comunicación política y comunicación mediática. Armando Franco, director de la revista Alma Mater. Sobre todo en los últimos tiempos y en las palabras del presidente, ha sido muy frecuente escuchar el término jóvenes. El presidente decía, reuniéndose con los jóvenes en la Universidad de La Habana, una reunión que a mi juicio fue extremadamente formal. El presidente decía que había que construir un país para los jóvenes y había que hacer políticas para los jóvenes. Y yo, escuchándolo, me preguntaba cómo hacer eso sin comunicación, sin un diálogo para los jóvenes.
Resulta que el sistema de medios en Cuba, que no, bueno, no sé los más viejos, los que más experiencias tienen, si participaron en algún momento de la conformación de él, pero los más nuevos no, concibe un tratamiento diferenciado a la población cubana desde el punto de vista del abordaje periodístico. Sí, hay medios especializados y hay medios destinados a diferentes segmentos etarios. Resulta que en la editora Abril, en donde habitan buena parte de esos medios, Sun Sun, Somos Jóvenes, Alma Mater, Caimán Barbudo, Juventud Técnica y Pionero, si hoy desapareciera la editora Abril, nadie le extrañaría. Más allá, a lo mejor, de los que estamos aquí, que por añoranza, por respeto, nos dejaría un mal sabor de boca. Porque en muchas ocasiones nos hemos contentado con saber que las cosas están ahí, con garantizar la bodega, saber que ahí hay trabajadores, saber que ahí se garantiza un salario, saber que habitan un espacio físico, y nos hemos olvidado lo más importante, que es que cumpla su encargo social. Hoy ninguna de nuestras revistas cumple su encargo social, porque no están creadas las condiciones para hacerlo. Y cuando decía que a lo mejor es muy exagerado, y muchos de los que están aquí no coincidirán conmigo, que si la editora Abril desaparecería, nadie lo extrañaría. Pienso en los jóvenes que pasan desde preescolar a sexto grado sin saber lo que es un Sun Sun. Los jóvenes que pasan de séptimo a noveno sin saber lo que es un Pionero. Los que pasan el preuniversitario sin saber lo que Somos Jóvenes. Los que se hacen licenciados ingenieros sin haber leído la revista Alma Mater alguna vez. Y los que transitan por todo ese proceso sin haber tenido en sus manos o en sus escritorios, de sus teléfonos, de sus ordenadores, una revista, o al menos un trabajo de la revista Juventud Técnica o el Caimán Barbudo. Un año y medio después, les puedo decir que nosotros hemos intentado, con mucha humildad, construir un medio para jóvenes. Que hay por ahí pequeños progresos que nos han permitido un determinado nivel de visibilidad. Si lo que nosotros estamos contando no se parece a lo que los jóvenes están viviendo en su universidad, no se parece a lo que los jóvenes están viviendo en la calle, no se parece a lo que los jóvenes sufren al interior de su hogar, no vamos a construir en el imaginario de los jóvenes la posibilidad de un país en el que ellos sean parte. Bueno, muy buenos días. Agradecerle al presidente este encuentro que para nosotros es tan importante. Bueno, yo voy a seguir un poco con esta tensión dramática que ha inaugurado Armandito, pero yo creo que es muy importante entender que después del 11 de julio, lo que vivimos el 11 de julio fue una sacudida telúrica. O sea, esto, ahora lo que estamos viviendo es la disputa del día después del 11 de julio en medio de una guerra. Ayer hablando con Tristán Bauer, me decía, ¿te acuerdas que hablábamos de que el Playa Girón de estos tiempos era la comunicación? Bueno, ya tienen los tanques en la playa. Nosotros llevamos 2 horas aquí, yo no sé si en estas 2 horas se ha armado un nuevo cibergelengue que ha puesto en tensión las autoridades, que ha sacado gente para la calle o qué está pasando. O sea, lo que antes transcurría en las catacumbas virtuales, ya ahora la tenemos a flor de piel todos los días. Ayer se armó un cibergelengue, por ejemplo, SOS Chipre, en nada. O sea, con muchachos que parecía que estaban jugando, y todo esto lo estamos viviendo cotidianamente. Es decir, le podemos llamar a esta historia como querramos, guerra de cuarta generación, guerra comunicacional, guerra no híbrida, lo que sea, pero sin lugar a dudas estamos en medio de una guerra. Ahora mismo era para que tuviéramos un gabinete de guerra, estamos en gabinete de guerra. O sea, nosotros los que hemos estado estudiando un poco estos asuntos desde hace mucho tiempo, hemos visto pasar desde el 11 de julio hasta hoy, y siguen activos, prácticamente todas las tácticas de guerra, de ataque cibernético, de conjunción de acciones de
microsegmentación, nanosegmentación, o sea, ataques contra una persona. O sea, los ataques contra el presidente son brutales y están diseñados científicamente. Quien haya estudiado un poquito esto verá antecedentes, por ejemplo, en un proyecto como The Lincoln Project en Estados Unidos, que fue un proyecto dirigido contra una sola persona, el presidente Donald Trump, y lo hicieron también contra... O sea, ¿por qué? Porque aquí, como sabemos, lo que se está dirimiendo es una batalla cultural y simbólica. Atacar a la figura del presidente, o sea, usted puede tener toda la ira que usted quiera, pero usted no tiene una ira en abstracto, sino contra algo, contra alguien. Entonces, identificar eso es parte de esta guerra, que es una guerra realmente bestial, donde hay más ciencia que en la producción de vacunas, donde hay más tecnología que en cualquier otro escenario que hayamos visto antes. Realmente, nosotros en estos momentos, los sistemas enemigos que han diseñado estos laboratorios de esta guerra, que no empezó el 11 de julio ni remotamente, pero tampoco, aunque vienen diseños estratégicos de hace mucho tiempo, sabemos que esta guerra realmente sus anclajes empezaron en febrero del 2020. Ya había un diseño, y pueden buscar allí las evidencias en Cuba Posible y en otras publicaciones, que hablaba de crisis en Cuba, 2 puntos, hambre, represión y coronavirus. Y el primer caso de coronavirus fue del 11 de marzo. Entonces, ya había todo un diseño y tiene que ver con lo que estamos viendo, que a veces estamos como pollos sin cabeza cayendo atrás a cosas, cuando en realidad esos diseños estratégicos también tienen sus elementos operacionales. Entonces, esa guerra está aquí ahora mismo, todo el tiempo, en una circunstancia muy asimétrica. Y es asimétrica porque esa guerra se sostiene en las brechas de comunicación que tenemos, que ustedes han explicado aquí extraordinariamente. Los gravísimos problemas de gestión de la comunicación que data de mucho tiempo, que no se han resuelto y que además no se han resuelto en un escenario mucho más complejo, que es el escenario de la revolución sociotecnológica que estamos viviendo, donde la variable tiempo, la variable de lo que no había antes, que la derecha transnacional se articula a la velocidad de un clic y entonces ni siquiera le importa qué es lo que está pasando dentro de un país, solo importa que alguien grite abajo el comunismo para que todos ellos se organicen con diseños además muy sofisticados, que han aplicado ya contra otras poblaciones, que han aplicado contra otros países, y por cierto algunos han perdido, porque es interesante cómo, por ejemplo, esto lo aplicaron en Afganistán y miren cómo está la cosa. Entonces, esas brechas, esos enormes problemas que tenemos en nuestros medios no resueltos están ahí. La dirección del Departamento Ideológico le pidió a la UP que hiciera un censo en todo el país sobre la situación de la infraestructura y de los recursos humanos. Bueno, yo estuve mirando ayer que ya empezaron a entrar las encuestas. Una provincia, Santiago de Cuba. En 14 medios de Santiago de Cuba, un solo carro que sirve. O sea, tenemos 8 medios que no tienen transporte, tenemos una conectividad de 1,5 megabits por medio. Tú dirías, bueno, eso es muy bueno. No, cuando tienes 10 gente conectada, eso no, nadie camina, nadie se puede hacer una videollamada. Es decir, es verdad que es dramático hablar ahora del tema económico en esta circunstancia, pero estos son los tanques, o sea, hay que resolver esos gravísimos problemas. Y la brecha la están advirtiendo por lo menos desde el año 92. Quien recuerda un poco de historia sabe que la ley Torricelli del año 92 planteó ya, no directamente en la ley, pero los que estaban haciendo todo el proyecto, que por cierto financió AT&T, parte de esta ley, hablaban de una Glasnost digital, y solo ha habido un momento donde el gobierno de los Estados Unidos en este escenario ha estado a la defensiva, y fue cuando se generaron todos los programas a finales de los 90 dirigidos por Fidel, absolutamente idos de época. O sea, lo que él imaginó, y es la razón por la que Estados Unidos en el año 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas, nos incluyen a nosotros. Somos el primer país del mundo acusado de ciberterrorismo, y eso fue una acción absolutamente defensiva del gobierno de los Estados Unidos. Por razones históricas que se pueden explicar
todo eso se perdió y es en la batalla en la que estamos ahora. Yo creo que nosotros necesitamos, presidente, entender que una cosa es la gestión de la comunicación tradicional en la que nos hemos enfocado todo este tiempo, como un circuito cerrado, y pensar un poco más en generar una especie de simetría frente a los laboratorios a los que estamos enfrentando. No es casualidad que el gobierno de Donald Trump en el año 2017 creó toda esa batería de medios de los que estaba hablando ahorita aquí Armandito, que son timbiriches digitales, que son gestionados muchas veces por una misma redacción, un grupo de ellos. Es que ellos se han enfocado en gestionar la fragmentación de nuestros públicos. Nosotros tenemos un núcleo duro de la población que tiene una relación de confianza con nuestro sistema institucional, incluyendo nuestros medios. Por más que con todos los problemas que tenemos, las audiencias, la mayoría de las audiencias de este pueblo son nuestras. Las estamos gestionando nosotros en nuestros medios. Pero ellos han gestionado las guerrillas, las burbujas. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué 100 y pico de medios gestionados desde la Florida, todo con el nombre de Cuba en el dominio, cuando podían haber hecho un solo medio fuerte? Bueno, porque si a usted le gustan los gatos, usted tiene un medio donde le habla de los gatos y le habla en contra del presidente, o le dice, o todo lo que estamos viendo, todas estas campañas difamatorias. ¿Dónde está nuestro sistema, o sea, frente a eso? ¿Cuál es nuestro gabinete de guerra? No se puede gestionar la comunicación digital, compañeros, igualito que la analógica. Son dos mundos. Son dos mundos, además, con anclajes diferentes, en generaciones diferentes, que hay que comprender. Y yo creo que esa es una urgencia, entender que estamos en guerra, que ese gabinete es para ahora, que no vamos a resolver los gravísimos problemas que tenemos de gestión en los medios, de infraestructura, todo eso, pero podemos resolver muchas cosas, porque tenemos grandes fortalezas. Un amigo de estos que trabaja en la comunicación digital, muy experto, muy inteligente, que está bregando con todo eso, porque además con lo que estamos bregando aquí lo ha bregado todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, que tuvo el asalto al Capitolio el día 6 de enero, que son esos grupos de odio secuestrados en esas catacumbas digitales, en fin, todos esos problemas. Pero me dije, ustedes tienen una gran ventaja. Y le dije, ¿cuál? Porque nosotros siempre estamos con el rollo de que tienen el poder, tienen una revolución en el poder y pueden hacer las transformaciones necesarias para poder salvar a este país. Tenemos un cuerpo de gente muy revolucionaria, profesionalmente de primera, con mucho talento, con muchos científicos también, prácticamente a lo largo de todo el país, y yo creo que sí, que podemos, pero hay que cambiar lo que deba ser cambiado, como diría un clásico. Era eso. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar ahora, porque me interesa puntualizar. Me disculpan los compañeros, va a ser muy cortito. A mí me parece muy importante, primero lo que lo que han planteado todos. Desde que nosotros llegamos a la presidencia de la UPEC, que es una silla muy difícil, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era qué tipo de organización necesitábamos en la Cuba de hoy. Y cuando pensábamos qué hacer, qué tenía que hacer esta organización en las circunstancias peculiares de Cuba, pensábamos en 3 direcciones que a nosotros nos parecían esenciales. Una primera es respondernos qué tipo de UPEC necesitábamos en el siglo XXI. Y cuando yo pienso en la forma en que ha reaccionado nuestro gremio en estas circunstancias tan singulares de Cuba, viendo que aquí no se ha producido una fractura, no la hemos tenido, a pesar de que, como dice Armandito y como dice Rosa, como decía Ariel, llevamos años discutiendo problemas que hemos tenido en nuestra prensa y la necesidad de transformar el modelo de prensa de nuestro país.
y en medio de carencias enormes yo recorrí el país casi completo después del Congreso del partido, cuando Raúl hace la referencia al tema del triunfalismo, y dijimos, si esa crítica se hizo en el Congreso del partido, nosotros tenemos que analizar ese tema en todas las delegaciones de base del país. Hicimos un recorrido por todo el país. Aquí algunos son testigos, los que vinieron de provincia. Algunas provincias, lamentablemente, a las que estuvimos, no están aquí, estaban invitadas, pero ayer, camino hacia La Habana, dieron positiva Bolivia y Minusca y les pedimos que viraran para atrás para no correr riesgo. Pero, bueno, uno, ¿qué tipo de organización? ¿Qué le correspondía hacer a la UPEC en una situación tan singular como la que está viviendo nuestro país? Dos, y muy importante, ¿qué le correspondía hacer a la UPEC para cambiar el modelo de prensa de nuestro país? ¿Qué teníamos que hacer? Llevamos hablando de eso con más fuerza desde hace 2 congresos, muy bien fundamentado, presentado los análisis en los congresos, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué proyectos tenemos que impulsar desde la UPEC para avanzar en la transformación del modelo de prensa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué se trata cuando nosotros hablamos de transformar el modelo de prensa pública de nuestro país? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué tenemos que hacer? Y en tercer lugar, ¿cómo desde la UPEC contribuir al éxito de la política de comunicación aprobada, la primera después del triunfo de la revolución? Esas eran como 3 líneas esenciales. Nosotros veíamos desde ese momento el peligro que se nos venía encima. Éramos conscientes de ese peligro. No por gusto, en la primera jornada de la prensa que se convocó, una de las cosas que dijimos es que tratamos de darle fuerza fue a levantar el crédito, la autoridad y la ascendencia del sistema de medios públicos. No por gusto surgió de la presidencia de la UPEC la idea de hacer aquellos festivales que se llamaron, y todavía se llaman porque queremos mantenerlos, festivales Prensa Pública, Prensa del Pueblo. Ya era evidente desde ese momento que se pretendía crear una campaña de deslegitimación del sistema de medios públicos de nuestro país. Presentarlo como un sistema inoperante, un sistema subordinado a los intereses políticos del gobierno, y una serie de características que todos ustedes son testigos porque han visto por ahí las campañas de descrédito, que muchas veces apuntaban no al sistema completo, sino a determinadas figuras del sistema que tenían determinado relieve público, sobre todo periodistas de la televisión nacional y otros. O sea, una campaña, un martilleo constante por desacreditar al sistema de medios públicos. Y en paralelo con eso, ponerle dinero a los proyectos de la prensa privada, que comenzaron por avergonzarse y decir que no recibían dinero de Estados Unidos, y ya dicen abiertamente que reciben dinero de Estados Unidos y que no importa de dónde venga el dinero. O sea, hasta eso lo cambiaron. Ahora dicen públicamente que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece muy importante, porque es lo que hemos estado insistiendo, sobre todo en esos encuentros que hicimos después del Congreso del partido, que, tal como decía Rosa, nosotros tenemos que revisar en cada medio de prensa de nuestro país qué tipo de periodismo estamos haciendo. En qué medida el tipo de periodismo que estamos haciendo contribuye de verdad a darle la autoridad y el crédito que requiere el sistema de medios públicos de la revolución. Porque ¿por qué apuntan contra ese sistema? Apuntan contra ese sistema porque saben perfectamente
que el sistema de medios públicos de la revolución es uno de los grandes constructores de consenso de la revolución. Y el día que debiliten, menoscaben, destruyan el crédito de ese sistema de prensa, la revolución se habrá quedado sin su principal instrumento de construcción de consenso. Entonces, lo único que nosotros no nos podemos permitir, y lo hemos estado diciendo en todas las provincias del país, lo dijimos con mucha claridad y con mucha fuerza, se lo dijimos a los compañeros del partido, del gobierno, de los territorios, todo lo que hagamos políticamente que menoscabe el crédito del sistema de medios públicos, no solo desacredita al sistema de medios públicos, junto con el descrédito del sistema de medios públicos, menoscaba el crédito del sistema de instituciones de la revolución. Van juntos el crédito del sistema de medios y el sistema de instituciones públicas de la revolución. Y por eso cuando nosotros hemos hablado de la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo, hablamos de 4 pilares que a nosotros nos parecen esenciales. Y en el primer pilar siempre hemos ubicado la necesidad de construir un nuevo tipo de relación entre el sistema de instituciones públicas y el sistema de medios públicos, que apunte a esa idea también defendida por Julio García Luis, que aquí lo han mencionado, de que los medios tengan la suficiente autonomía, tengan autorregulación, tengan la capacidad de decidir sus contenidos, discutir su agenda, poner su agenda, porque aquí ahora no estamos, tal como decía Armandito, ahora no es, las respuestas no son de un mes, a veces es instantaneidad, ya no es ni oportunidad, a veces es instantaneidad. Eso que hablaba Rosa y que creo que hablaba Ana Teresa, si se está tratando de formar un cibergelengue con el hospital de Santa Clara, no es esperar a que, ¿cómo se llama?, alguien decida que va a dar la información o no lo va a dar, no, el que espere eso en estas condiciones, en estas circunstancias del país, está prestándose a que se produzca otra presión social en Cuba. Entonces, ahora es instantaneidad. Y eso depende mucho de la autoridad y el liderazgo, lo digo con toda honestidad, de los directivos de los medios y de los colectivos profesionales. La política editorial ahora se tiene que decidir como nunca a escala del medio. Y si las instituciones no dan respuesta, nosotros tenemos que buscar una variante para dar respuesta a eso. Cuando a las instituciones no dan respuesta, tal como decía Ariel. Porque no podemos, porque una institución no da respuesta, nosotros incumplir con nuestra responsabilidad social. La responsabilidad social nuestra, nosotros tenemos que hacerla cumplir. Y no podemos hacerla depender de la voluntad de determinadas instituciones públicas del país que a veces no comprenden en circunstancias muy complejas qué les corresponde hacer. Entonces, un nuevo tipo de relación entre el sistema de instituciones públicas y el sistema de medios públicos. Y un segundo pilar que también consideramos que es muy importante, un nuevo modelo de gestión editorial que tiene que combinar, por supuesto, el fortalecimiento de las plataformas analógicas con la colonización de las redes sociales, de todas las redes sociales. Colonización es una palabra fea, pero hay que tener ese discurso homogéneo que a veces nosotros teníamos. Yo recuerdo que en este proceso por el país llegué a la Isla de la Juventud. Y el día antes, una colega que es muy conocida entre nosotros, había hecho un post a propósito de la vacuna Abdala, Julie PC, que yo sé que casi todos nosotros la seguimos y la conocemos, y había puesto un título que había ruborizado a alguna gente. Y desde que yo desembarqué por ahí por el aeropuerto, las autoridades estaban, no, que si eso estaba bien, que si eso estaba mal, que si no eso. Bueno, digo, a algunos nos puede parecer que decir una palabra obscena de vez en cuando está mal. Yo por lo menos soy guajiro y me crié, como es, por mis padres, en la idea de que no se dice una mala palabra nunca.
Regularmente ni las digo, honestamente. Pero comprendo que no podemos tener el mismo discurso para todo el mundo. Y que hay formas ahora de comunicarse en las redes que no pueden ser las mismas con las que nos comunicamos en el periódico Granma o en la plataforma tradicional del periódico Juventud Rebelde, que tenemos que tener una sinfonía de discursos, una gran sinfonía de discursos, en distintos tipos de plataformas, en distintos tipos de redes. Porque si hacemos un discurso único, homogéneo, nos vamos a comunicar ¿con quién? Con los que sigan al discurso tradicional nuestro y eso, y de esa manera no nos comunicaremos nunca con los jóvenes. Estaremos aislados absolutamente de los jóvenes, que son para mí, yo tengo mi hija, se graduó este año, y les puedo decir que llevo desde que ocurrieron los acontecimientos del 27 de noviembre, mi casa es un foro de deliberación, nada más que entro por la puerta de mi casa. Eso es tremendo. Y eso les pasará a muchos de ustedes. Y es muy difícil hacerle entender a los jóvenes cuando nosotros tenemos un discurso que no se conectan con sus preocupaciones, con sus intereses. Y yo creo que todos tenemos que pensar, lo hablábamos en una reunión de los directores con Polanco, nosotros tenemos que dar señales de cambio, evidentes de cambio en el sistema de prensa público de nuestro país. Y esas señales no nos las va a decir ni el buró político, ni el gobierno, ni nadie. Esas señales tenemos que discutirlas en las redacciones de los periódicos. Claro, tenemos que congeniar. Aquí nadie va a hacer nada contra la revolución, porque no lo hemos hecho ni lo haríamos nunca. Pero para poder cumplir con la revolución ahora, nosotros tenemos que discutir de verdad, dar señales en nuestro sistema de prensa de que este sistema de prensa está cambiando, de que este sistema de prensa se está transformando y que tiene que tener como horizonte esencial de la transformación la construcción de un modelo de prensa que a mí me encantó cuando el presidente lo dijo a Telesur y además lo he cogido de arma por ahí y lo repito, y no es matraca mía, que el horizonte del sistema de prensa público de la revolución tiene que ser que forme parte de los mecanismos de control social y de control popular. Ese tiene que ser el horizonte del sistema público de prensa de la revolución. Tiene que formar parte de los mecanismos de control social y de control popular. Y me callo porque creo que hablé demasiado. Giselle. Giselle Rodríguez, periodista del periódico Granma y jefa de su redacción digital. Yo quería transmitir varias ideas. La primera está relacionada con lo que dijo Rosa y con algo que dijo el presidente cuando se reunieron con todas las personas allá en ¿cómo se llama este lugar? Aquí en La Habana. Porque yo soy guantanamera, aquí cerca del malecón. En la Piragua, perdón. Estamos bajo el fuego de una guerra mediática. Yo no sé si todos los medios lo sienten así, pero en el periódico Granma sí. Y no solo porque sea nuestro periódico fundado por Fidel y un periódico identificado totalmente con la revolución cubana, con su sistema político y con su sistema de gobierno, sino porque la percepción general que hay, producto del consumo de esas noticias que se generan en redes sociales, es de incertidumbre, de insatisfacción, de desconfianza. Y eso nos lleva a nosotros a crecernos ante cada desafío informativo. Pero en el periódico Granma especialmente. Yo tengo 33 años. A los 26 años la Juventud Comunista me dio la tarea de encauzar un proyecto digital. Luego Juventud Rebelde me dio la oportunidad de dirigir una redacción digital. Pero nunca había sentido lo que significa estar bajo las balas del enemigo en el ámbito digital hasta que llegué al periódico Granma. Sí, todo lo que publicamos tiene una amplia repercusión. Lo siguen las principales agencias del mundo, lo siguen los enemigos y lo sigue el pueblo cubano y lo sigue la izquierda internacional.
Entonces, cada oración, cada palabra, pensada o no pensada para el posicionamiento en Internet, aunque esa es nuestra gran batalla, y ahí está la directora para confirmarlo, tiene una gran repercusión con la que lidiamos todos los días 24 horas. Cuando empezó la pandemia tuvimos que repensar la manera en que funcionábamos. Ya lo veníamos pensando hace tiempo, desde anteriores direcciones del periódico. Primero no contábamos con el personal calificado para emprender determinadas tareas. Luego no contamos y seguimos sin contar con la tecnología suficiente para hacerlo. Pero llegó un punto en que hubo que cambiar. Y redefinimos que nuestras fuerzas estarían en disposición las 24 horas de cualquier situación informativa que sucediera en el país, y si había que movilizar a alguien, no importaba de qué redacción fuera, sino que había que salir a la calle. Y ahora tenemos guardias para noticias de última hora, guardias para encontrar temas en Internet, estamos metidos en 10.000 chats de WhatsApp, tenemos redacciones virtuales que funcionan en diferentes plataformas, porque antes de cambiar estudiamos qué estaban haciendo los principales medios del mundo para trabajar en sus redacciones, porque no estamos en una burbuja. Todo el mundo está atravesando lo mismo. Nadie quiere un periódico lleno de periodistas las 24 horas con posibilidades de contagiarse. Nadie quiere que sus sistemas de dirección sufran impactos por la COVID. Por tanto, todo el mundo ha buscado una estrategia. Algunos por Telegram, otros por WhatsApp. Otros buscan otras plataformas a las que tienen acceso y nosotros no, por el bloqueo. Pero han buscado alternativas. Nosotros buscamos las nuestras. Aún así, quedan cosas por hacer. Por ejemplo, hace unos días yo le hablaba ahí en la redacción sobre la pertinencia de que nuestras reservas de cuadro, por ejemplo, tienen que estar más afiladas del mundo que nunca. ¿Quién ha visto que a una guerra se vaya sin asegurar el que viene detrás? Y no a un nivel, sino a 2 y 3. Porque si se nos enferman los que dirigen nuestros medios de comunicación. Si me enfermo yo, ¿quién asume mi tarea, que es 7 días las 24 horas? Hay que hacerlo sostenible. A lo mejor yo puedo con esa tarea, pero ¿podrá el segundo del presidente, como hace el presidente, estar todo el tiempo en todas partes? Quizás no. Y entonces hay que preparar las fuerzas y el contenido de trabajo para que el segundo y el tercero puedan asumir nuestras funciones sin que se vea lacerada la calidad de lo que estamos haciendo. Conozco personas, por ejemplo, que no ven la televisión, no consumen ningún medio, pero siguen líderes de opinión. Y pongo el ejemplo de Lázaro Manuel Alonso. Cada post de Lázaro Manuel Alonso tiene 2.000, 3.000 reacciones. Algunas de no me gusta, de bravo y qué sé yo, pero las tiene. Y se enteran por ahí de la noticia. Gracias, presidente, por esta oportunidad de hablar a camisa quitada y decir muchas cosas en tiempos en que es más importante que nunca decir lo que uno piensa por el bien de la revolución. Yo quiero transmitir una preocupación que ya transmitimos a lo interno del ICRT, contarles que tuvimos reuniones donde hubo debates muy fuertes con el presidente y varios compañeros, y se están tomando una serie de decisiones para tener ese impacto en pantalla que tanto la gente necesita. Estamos trabajando en eso, no será con el alcance quizás que soñamos, porque la prensa está insertada en un sistema social mucho más complejo, y de eso depende también cómo nosotros trabajemos. Pero hay un sentido de la urgencia y de lo que hay que cambiar al interior del ICRT, y un diálogo honesto con los decisores. Y yo creo que eso es muy importante, y no siempre ha habido ese ambiente en mi breve vida profesional. El 11 de julio hay un elemento que yo creo que tenemos que lamentar. Hay 2 elementos fundamentales que yo creo que tenemos que lamentar. Uno, que la prensa cubana no cubrió lo que sucedió en la calle. Hicimos autopsia. Y entonces hay que coger esas imágenes nefastas de los celulares, hay que coger lo que contaron otros. Cuando en algunos momentos las orientaciones, eso lo decíamos en la reunión, y me paro aquí también para hablar en nombre de mis colegas, que la orientación fue defender el edificio y no salir a la calle. Eso no nos puede volver a pasar, que enfrente del ICRT tengamos un grupo de gente, nuestras cámaras no salieron y el cuento lo hacen ellos y la narrativa la ponen ellos. Eso no nos puede pasar.
porque el cuento tiene que ser de nosotros también, ¿no? No es que aquel no sea, es que nosotros tenemos que contarlo, sin tener que estar reaccionando o defendiéndonos. Eso por un lado, y por el otro, algo que yo estoy muy feliz de las cosas que he escuchado aquí, escuchar a Lirian, a Ana Teresa, a Rosa y a Julio García Luis en cada uno de ellos, que es mi decano también. Hay una Cuba no contada en los medios de comunicación, eso se ha dicho aquí una y otra vez de diferentes formas. Hay una Cuba postergada, preterida, al margen de los beneficios de la revolución que está en los barrios. El presidente, yo creo que lo describió muy bien en la mesa redonda del miércoles posterior al 11 de julio. Y ahí hay que ir a contarlo, pero no hay que ir a contarlo desde la corrección política extrema que a veces imprimen todos los medios de comunicación. El discurso del políticamente correcto ya no comunica. Hay que hablar como habla la gente, hay que hablar de las preocupaciones de la gente y hay que hablar en los lenguajes de la gente. Y sí, hay una gran cantidad de jóvenes que se enorgullecen de decir que no ven el noticiero, que no leen Granma, que no siguen a los medios públicos en las redes. Y ya no tenemos la hegemonía, pero hay que ir a fajarse por esa audiencia, porque ahí opera el enemigo, porque así tiene puestas las estrategias y el dinero. Y yo creo que con eso no hay tiempo que perder. Yo creo que hay fortalezas y referentes positivos. Alma Mater es uno de ellos, porque va hasta donde está la audiencia, con decenas de grupos en WhatsApp, porque escribe como los jóvenes escriben, porque va rápido, porque hoy a las 7 de la mañana ya estaba lo de Texas en el grupo de WhatsApp. Hay que ir a donde está la gente, la audiencia. Hay que poner el recurso humano y material donde más efectivamente se pueda usar. A lo mejor la mejor idea no era hacer un Canal Caribe nuevo, a lo mejor era crecer hacia las redes y no crecer en la pantalla. Porque ¿dónde está la gente? Está en la pantalla, sentada, a las 8 de la noche. Hay que pensarse eso. Y ahí es donde hay que crecer. Y los referentes, Alma Mater, Invasor, Katia Siberia, Saily Sosa, Yuli de Cuba, Paquito. Hay gente haciendo las cosas bien. ¿Por qué en unos contextos se hace y en otros no? Yo creo que eso hay que estudiarlo. ¿Por qué Invasor está pudiendo hacer un trabajo tan espectacularmente bueno desde la prensa provincial? ¿Por qué? Que ya no es provincial, olvidémonos de eso. Está en Facebook, está en Internet. Ya el discurso de Ciego de Ávila es el discurso mío en La Habana, es el discurso del cubano en Madrid. No importa, eso ya eso trascendió. Entonces hay que pensar por qué ellas sí pueden y por qué otros no. Y también preguntarse por qué la televisión, con las presiones que tiene del escrutinio de la pantalla, no es capaz de trascender los hilos inevitables que existen entre el partido provincial y los telecentros, donde el reporte de televisión desde una provincia parece un comunicado del partido provincial y no una pieza periodística. Y eso pasa en el 90% de los casos, lo digo con toda la responsabilidad. Y eso afecta a la revolución y afecta el mensaje de los dirigentes del partido. Decía Saily Sosa contando sobre Tapia en Ciego de Ávila, es un tren trabajando. Eso yo no lo vi en la televisión. Yo lo vi en una reunión sentado. La reunión. Cuando usted, presidente, fue a San Isidro, el reporte fue de su reunión en San Isidro. No, era sobre usted en la calle. Eso es periodismo, eso no es... hay que sacar de la reunión al dirigente político, porque parece que eso es todo lo que hace, porque necesariamente la prensa es una construcción de omisiones y uno tiene que escoger y hacerlo inteligentemente. Y hay que poner al dirigente como lo hacen, esa es la realidad, no lo estamos inventando. Entonces hay que sacarlo de la corrección política, de la reunión, de la rigidez y ponerlo en su interacción con la gente. ¿Qué pasa? Eso no es mentira. Pero eso tiene que partir del hecho de que la decisión del reportaje sobre San Isidro tiene que tener una decisión periodística. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la noticia aquí? ¿La reunión con los factores que usted está teniendo tantas otras con sectores? ¿O es la interacción con el pueblo? La imagen fresca, linda, optimista,
que ofrece esperanza de ver al presidente interactuando con las personas en una zona preterida, en un pueblo, en un barrio empobrecido. Yo soy de Luyano, a mí nada de eso me es ajeno. Yo nací en Luyano, nada de esta historia me es ajena. Pero reconozco y repito, porque aquí se han dicho palabras muy importantes, como lo que dijo Lirian al principio, reconozco mi privilegio de mujer blanca, hija de universitarios. Eso es un privilegio. Y hay mucha gente que salió el 11 de julio que no tiene esos privilegios. Y son parte también de este pueblo. Y a ellos hay que hablarles. Y ellos tienen que identificarse con el discurso de los medios de comunicación. Esto no es una obsesión ni chauvinismo profesional. Todo fallo del sistema de medios, y qué bueno escuchar a Ronquillo, es un fallo del sistema de comunicación de la revolución, del gobierno. Y a mí me obsesiona, ¿no? Y yo sé que comparto esa obsesión con otros. A mí, y en esto estoy pidiendo ayuda, persiste una mentalidad de plaza sitiada. Y entonces, como decía Ronquillo, pero vamos a traducirlo en ejemplo, yo como prensa cargo con las quejas y las insatisfacciones de la gente cuando no fue mi rol explicar lo que tenía que explicar el MinSIN, el MININ, el que sea. Ese no es mi pincha. La mía es otra, pero entonces todos los que no lo hacen, la culpa es mía, al final. Entonces voy a poner un ejemplo, porque no quiero malgastar el tiempo de nadie. Con el tema del 11 de julio está pendiente el tema de qué ha sucedido con los detenidos y por qué. Pero también está pendiente en las historias de heroicidad de los policías, del que vio al compañero morir, del que se escondió detrás de una columna y la orientación fue no saques el arma, de que el policía es pueblo. Esos testimonios que existen, la historia de Tania, la coronel, las historias de heroicidad de los policías, porque entonces lo que han hecho es robarnos la narrativa de la violencia policial, que no es que no haya podido existir en un momento u otro. El tema es que también hay mucho policía heroico que está dando la batalla de una manera que no se paga con dinero, por alto que sea su salario. Esas historias no están en ningún lugar. ¿Y eso es decisión de quién? Del Ministerio del Interior. No es mía, como sistema informativo, o de Lázaro Manuel Alonso, que es ahora mismo el director interino, porque nuestro director está positivo a la COVID. Eso es decisión de otros. Y entonces se reproduce el esquema de que cualquiera manda sobre la prensa. Entonces yo oigo aquí a los colegas, los ministerios no nos hablan, nosotros tenemos el problema al revés. Nos hablan demasiado y quieren que digamos lo que ellos quieren, en los formatos que ellos quieren, en el horario y en las extensiones que ellos quieren. Y es muy difícil construir un mensaje periodístico, formatos adecuados, cuando no son periodistas. Cuando digo periodistas, digo personas que saben de comunicación, no que hayan estudiado periodismo, sino personas que sepan de la comunicación decidiendo cómo se cuentan las cosas. Entonces, perdón, no es la Dirección General de la Policía la que decide cómo contar lo que vivió Tania, la coronel que defendió, la jefa que defendió el Capitolio. No. Yo le agradezco el testimonio, pero son periodistas profesionales, porque si no se pierde la historia, se diluye. Y entonces, a mí lo que me duele de todo esto es el inmenso poder que tenemos, porque sí hay redes y sí hay colonización, pero el noticiero de las 8 de la noche se ve, marca tendencia en este país. Eso es un superpoder, eso es petróleo echado por la alcantarilla en este momento. Eso es Julio César Lacruz, pero sin medalla de oro. Entonces, eso es una cosa, a mí me obsesiona, a mí eso me preocupa mucho porque veo lo lento y lo difícil que es a veces construir una narrativa diferente desde ese noticiero. Y algo que dijimos en la reunión del ICRT, el hábito de consumo de la noticia está en el noticiero de las 8, menos en el de la 1, público diferente en la revista. Pero ahí es donde hay que concentrarse. Yo no hago nada, y no me malinterprete ningún colega, yo no hago nada con empujar a otros programas, a la fiscalía, a la persona que está explicando, por ejemplo, cuál es el procedimiento que se hace con una cosa o con otra que tenga que ver, por ejemplo, con el 11 de julio. La gente lo que ve es el noticiero, el que lo ve. Entonces,
hay que poner el recurso humano, informativo, político, material, en donde tenemos más capacidad de efectividad. Y esto que estoy diciendo ha sido dicho con nuestro jefe y yo creo que ha sido muy bien tomado y hay estrategias con esto. Y otra cosa que yo estoy diciendo aquí porque creo que es útil ventilarlas. La estrategia con Cuba es dividirnos, es el discurso de odio, es que nos odiemos, es que nos dividamos, es que digamos ellos y nosotros. Y eso, y así lograron, esa es una estrategia mundial, eso no está específica para nosotros, es una estrategia mundial. Pero obviamente con Cuba están creadas las plataformas y el dinero está. Entonces todo ejercicio que desde los medios públicos y oficiales reproduzca o ayude a ese discurso de odio está contribuyendo con el enemigo. No podemos normalizar el odio en nuestros discursos periodísticos. Y puede ser que yo lo entreviste y me lo diga, lo corto, no lo digo, no lo pongo, decida, periodista, profesional, jefe, decida, no se pone. El funcionario que dice una mentira y que dice que todo está garantizado y es mentira, no lo ponga. Sea donde sea, es un sentido de responsabilidad, porque cada mentira que sale ahí nos desacredita, y desacredita al presidente, y desacredita a la revolución. Quiero exponer algunos puntos de vista también diferentes, no solo los que se han dado aquí. Primero, bueno, he tenido el privilegio de dirigir 2 periódicos en Cuba, ¿no? Provinciales los dos. Sé que las dinámicas de un periódico provincial no son las mismas, evidentemente, las dinámicas de una provincia que las dinámicas acá en La Habana, en medios nacionales. Por lo tanto, no espero que mi experiencia sea la de todo el mundo, pero de todas maneras tengo algunos puntos de vista que son diferentes desde mi experiencia. Independientemente de todas las calamidades y las situaciones que tenemos, que no las voy a esbozar porque todos las conocemos, yo me siento muy feliz haciendo mi trabajo. Me siento muy feliz y eso no quiere decir que en momentos no haya llorado, incluso no haya sentido rabia por 1000 incomprensiones y por cosas que siempre nos van a pasar, pero tampoco soy tan hipersensible, ni pretendo que me pongan una alfombra roja, ni pretendo que no me hagan llorar. Toda acción tiene una reacción, yo tengo que esperar las reacciones también. Y tengo que hacer lo que me toca. A veces también queremos, en algunas ocasiones, queremos que porque ya uno tiene una credencial de periodista, todas las puertas se van a abrir, nos van a atender a la hora que queremos, todo el mundo deja sus agendas, claro que no puede pasar. Y por supuesto también nos enfrentamos a situaciones, claro, de esta naturaleza que se han hablado aquí, de muchas incomprensiones que no te quieren atender para guardar algo, esconder algo. Pero ese es mi trabajo. Tampoco pretendo que me lo hagan. Si no me lo quieres dar, tengo que salirlo a buscar. No puedo pretender que me hagan mi trabajo. La mejor muestra de jirón que creen los jóvenes es que el Consejo de Dirección tiene 38 años. El más viejo soy yo. Aquí está el subdirector que tiene 27 años. Está sentado acá. Allá está. La reserva tiene 30 años. Y la reserva de la reserva tiene 35 años. Por lo tanto, no hay mejor prueba de que todo se está formando para que sean los muchachos quienes sigan la dirección del periódico. O sea, y con poder real en el Consejo de Dirección. Lo otro, cuando revisamos, generalmente cuando uno entra a un medio y revisa todo lo que necesita cambiar en el modelo, que sé yo, dijimos, bueno, son casi muy pocas cosas. Tenemos que cambiar los contenidos, tenemos que cambiar la presentación de los contenidos, la relación con el partido y con las fuentes, en lo tecnológico, redes sociales, bueno, en lo económico, en lo material, en fin. Pero me quiero referir exactamente a la relación partido y la relación fuente, que es lo que más se ha abordado aquí y que evidentemente a veces son los puntos más polémicos de las intervenciones. Y repito, desde mi experiencia. No se puede convertir en un deporte, mi punto de vista, acepto la equivocación, no se puede convertir en un deporte criticarnos mutuamente. El partido criticando a la prensa o imponiéndole determinadas cosas y la prensa también criticando al partido, o peor, callándolo y después en nuestras reacciones hablando más de funcionarios y jefes. Porque muchas de las cosas que aquí se han dicho también las podemos solucionar nosotros. Porque también el respeto se gana. El respeto se gana. Yo no le pediría nunca al partido que me ayude a ganarme mi respeto. Yo tengo que ganármelo. Yo tengo que ganármelo. Yo no le voy a ir nunca, quizás utilice una palabra incorrecta, decir, pero hablando en buen cubano, a llorar al partido porque una fuente no me atendió. No, a la fuente se le llama y usted le dice, mire, yo soy el director del periódico, se ha hecho un trabajo, llevamos 2 meses detrás de usted, esta semana sale
con su visión o sin su visión, pero va a salir. Usted decide si va a poner su parte o va a salir sin su parte. Porque mi trabajo yo no lo hago solo con la fuente oficial. Entonces usted tiene que ir ganando ese respeto también. No puede dejar de hacer su trabajo como alguien aquí esbozaba. Mire, va a salir y punto, con usted o sin usted, decida qué va a hacer. Ah, bueno, por supuesto, se negocia, no siempre es por malas intenciones, uno tiene que saber negociar. Dije en alguna ocasión que un director de medio de comunicación tiene que ser un gran negociador, como todos los dirigentes del trabajo periodístico, un gran negociador, todo hay que negociar. Redacción afuera y redacción adentro. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿cuánto también ayudamos al partido nosotros a entender los fenómenos? Mi experiencia de entrada a Girón muy rápido fue catastrófica. El mismo día de mi asunción, llegué tarde de hecho, porque una funcionaria me llama y me dice, mira, necesitamos, usted va a coger el periódico esta semana, que la portada en página tal salga esto, aquello y lo otro. Y dije, oh, fíjate que dije, me desperté mal comienzo de una relación. Le expliqué que lo que me estaba diciendo no lo iba a hacer, no por insubordinación ni por capricho, sino porque, bueno, comunicativamente no tenía sentido lo que me estaba pidiendo. Y por supuesto se ofendió. Y le dije, mire, vamos a hacer una cosa, yo no he llegado, no me han anunciado todavía como director del periódico. Aproveche y quíteme. No me anuncie. Porque evidentemente esto no va a ser una buena relación. Lo que sí le puedo garantizar es una cosa. Si usted decidió que yo voy a dirigir el periódico, se va a dirigir puertas adentro, no se va a dirigir fuera del periódico. El periódico no se va a dirigir desde fuera del periódico. Yo tengo una política que la voy a cumplir hasta la muerte. Pero la agenda se construye dentro del periódico, no se construye fuera del periódico. Hoy tenemos muy buenas relaciones, magníficas. Y generalmente son funcionarios intermedios. Nunca me ha sucedido con el primer secretario del partido. Bueno, ahora está Suseli en Matanza, que es maravillosa persona. Jamás nadie ha revisado un trabajo ni me lo ha pedido. Porque además no puede ser. No puede ser. O confía o no confía. Y nosotros también tenemos la responsabilidad, como le digo a veces a José, al subdirector, no ponernos bravos. Vamos a enseñarlo también, a decir cuál es el papel de nosotros. ¿Cuál es el papel de nosotros? Vamos a explicarle. 11 de julio, ya que estamos hablando del tema, muy rápido. El 11 de julio, evidentemente usted tenía que movilizar a todo su personal. Está sucediendo algo en el país, un domingo no se puede quedar en la casa. Estábamos en su directorio en la oficina. En un momento determinado fuimos para la calle. ¿Qué vamos a esperar? Bueno, yo llegué a la esquina, vi una manifestación de los revolucionarios a la derecha, los manifestantes a la izquierda, y dije, no, mi lugar es para los manifestantes. Así que si me ven algunas imágenes, por favor digan que me conocen. Porque yo desfilé, me dije, aquí si se va a armar un golpe, el primero tiene que ser para mí. Y yo tengo que saber qué están diciendo, cómo están operando. Yo tengo que meterme ahí. Yo tengo que saber qué está pasando ahí. Y en un momento cuando vaya a haber una reacción también tengo que estar ahí. No, en el otro lugar, claro, también habían personas. O sea, lo que quiero decir es que no hay una indicación, no hay que esperar por nada. Nadie me pidió que hiciera nada. Eso no hay necesidad. Repito, no digo que no pase a otros compañeros. No estoy desconociendo la experiencia de ninguno de los que habló antes aquí, que sé lo difícil que es. Pero con esto quiero decir, con estas anécdotas, es que el papel de nosotros y en nuestras manos está también transformar muchas situaciones. La transformación tiene que venir de adentro. Yo sí creo que hay transformaciones que se pueden hacer de adentro. Bueno, hoy mismo todo eso derivó. Terminando el 11 de julio, dijimos al periódico, vamos a hacer un estudio de lo que pasó en Matanza. Y vamos a presentárselo al partido. Y vamos a pedirle los espacios al partido para nosotros hablar de esto en el partido. Y fue al revés. O sea, quiere decir, fue así. Al revés de lo que acostumbramos a hacer, esperar a que me llamen para... Y entonces le pedimos al secretario un espacio para presentarle nuestro estudio. Cárdenas no es Matanza. Bueno, conclusión de esta historia. Ahora mismo se está dando un curso que del partido para crear las salas situaciones, se está dentro del periódico. Y no lo dejen en el partido. Utilicen el periódico. Con la gente de nosotros. Y dennos la palabra para explicarle también cómo nosotros... Y nos estamos entendiendo. Por eso digo, estoy feliz, estoy contento haciendo mi trabajo, porque nos estamos entendiendo. ¿Que va a haber fricciones? Claro que siempre las va a haber. Los criterios diferentes siempre pueden traer fricciones. Las formas de hacer siempre son distintas. Bueno, hay una confusión que nosotros siempre tenemos que trabajar sobre ella. A veces, en algunos funcionarios, ellos un poco que se desdibuja lo que es el periodismo, la comunicación institucional y el activismo político. Entonces eso se empieza a confundir. Y a veces lo utilizan a uno para hacer activismo, creen que uno tiene que asumir el rol de la comunicación institucional, que no tiene por qué hacerlo. O sea, cada cual tiene su papel. Y eso también hay que enseñárselo. Tenemos que incidir sobre ello.
Y por la parte nuestra, bueno, las redacciones, yendo para atrás, lo que decía Ariel, las redacciones por experiencia no se transforman, las redacciones se construyen. No podemos aspirar a que nuestra redacción pase naturalmente de lo que era a lo que queremos ser. O sea, hay que poner un acto, hay que ponerle ciencia, hay que ponerle estudio, hay que agarrarse de los elementos de la academia y crear la redacción que necesitamos. No va a evolucionar, no va a aparecer si nosotros no la creamos. Yo ante todo le quiero agradecer la sinceridad y sin ningún tipo de falso cumplimiento vamos a reproducir estos encuentros y vamos a sistematizarlos más porque hay muchas cosas que resolver y potenciar. Ahora yo voy a hablar también con sinceridad y puedo estar equivocado o no coincidir con alguna de las cosas que ustedes piensen. Pero nosotros no nos podemos dejar de aplastar por la situación que estamos viviendo, ni nos podemos atormentar, al contrario, ahora hay que tener un optimismo tremendo, hay que tener una fuerza tremenda para superar todas estas cosas. No es el único momento que la revolución ha tenido así, lo que pasa es que hay una parte de gente que tampoco hemos vivido otras etapas porque éramos niños o porque nacieron después, pero recuérdense que este país tuvo que hacer una campaña de alfabetización con las montañas del Escambray llenas de alzados que mataban. Y aquí nadie se desmembró y aquí nadie se acobardó ni empezó a dudar de que la revolución podía... Aquí hubo una crisis de octubre y tuvimos la amenaza de una guerra nuclear o de un conflicto entre potencias en una situación sumamente compleja. Y lo que prevaleció fue el optimismo, que había que echar para adelante y que había que guapear. Porque yo creo que también en las matrices que nos están tratando de sembrar, que funcionan, como ustedes han descrito, en las redes sociales, manipulando las emociones, nos están llevando a una posición de creer que todo lo que se ha hecho es malo, que nada sirve y que hoy todo es oscuro. Y es verdad que hemos cometido errores, han existido trabas, han existido burocracia, han existido problemas, pero aquí hay mucha obra también que defender y muchas cosas que se han hecho, y si hemos llegado a este momento es porque tenemos esa fortaleza. Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parecía que era lo correcto y de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré. Y había que defender contra manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Y eso es un cuento que han metido también. Y lamentablemente nosotros, como ustedes dicen, no tenemos todas las imágenes de lo que pasó en los momentos iniciales. Si hubieran sido pacíficas, ¿por qué ellos han tenido que acudir a las imágenes nuestras y manipularlas para ponerlas como ellos? ¿Dónde está la pacificidad que ellos están defendiendo? No nos dejemos engañar tampoco. Cuando yo fui a San Antonio, lo que había en San Antonio no era pacífico. Y cuando venía, que me empiezo a comunicar, lo que había en el resto del país no era pacífico. ¿Qué había que hacer? Replegarnos y dejar que rompieran las vidrieras, que hicieran todo lo que quisieran, porque eso es lo que nos quieren, atar de las manos, que nos sintamos culpables para ellos hacer lo que querían. Y el montaje estaba, si se llamaba al pueblo, decían de inmediato que era un llamado a la guerra civil. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Y realmente aquí hubo un llamado a la guerra civil? Si llamábamos a las fuerzas del orden interior, el montaje era de que empezaban a haber torturados y desaparecidos. ¿La aplicaron o no la aplicaron? Fíjense, todavía aquí hay algunos de ustedes que tienen duda con eso. Y yo les puedo decir que aquí puede haber, con alguien en una situación compleja, pudo haber algún exceso y cuando se terminen todas las investigaciones se explicará. Pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado. Se los digo responsablemente. Y aquí todas las familias, se les avisó en el tiempo más rápido que se pudo de dónde estaban las personas. Incluso muchas de las que pusieron en posts, en redes sociales diciendo que no conocían, cuando se les llamó, oye, a ti te llamamos ayer y se te dijo la familia y tú visitaste, recogieron pita. Lo que pasa es que aquí ha habido mucha manipulación y aquí ha habido mucha llamada al odio y detrás de todo esto ha habido dinero. Aquí hay muchachos que cuando les han hecho las entrevistas de por qué actuar de una manera u otra, porque a mí me dijeron que me cargaban $100 en la cuenta. Claro, nos tiene que preocupar porque un muchacho cree más en eso que en nosotros. Eso nos tiene que preocupar y eso son de las reflexiones que hicimos y de las cosas que explicamos. Pero aquí han existido miles de momentos. Yo diría que la revolución siempre ha estado en un olvidero de situaciones complejas. ¿Qué más complejo que el periodo especial? ¿Y cómo lo enfrentamos?
Ahora, la modalidad nueva, lo que es nuevo y lo que tenemos que saber hacer, y ustedes han hecho un llamado inteligente a eso, es las redes sociales. Que hoy están las redes sociales permanentes ahí, como un escenario que no se puede obviar, donde el enemigo está 24/7, 7/24. Los 7 días por 24 horas. ¿Y cómo nos las aplicaron? En un fin de semana. En un fin de semana. Nosotros tenemos que estar 7/24, pero hemos tenido que hacer muchas revisiones. No había un sistema coherente de análisis de redes sociales. No había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos, estructuras, lugares para hacer todo este montaje. Y de eso tenemos que aprender, y es cierto todo lo que ustedes han planteado. Pero nos están llevando a negarlo todo. Yo este día he tenido conversaciones, mi casa también es un hervidero, Ronquillo, de los muchachos, yo creo que lo dije públicamente en algún lugar, constantemente están cuestionando, criticando, para bien, ¿no? Pues también lo hacen despertar a uno de algunas ideas. Pero yo he conversado en estos días con alguna gente que todo es malo. Le digo, espérate a ver, tú estás negando todo lo que tú antes no veías mal. Todo es realmente malo. Vamos a decir, nos equivocamos de verdad, objetivamente, en esto, hemos sido lentos en esto, pero mira que hay esto otro, que no ha sido tan malo, porque esto es lo que ha dado tal posibilidad. Porque si no nos van a llevar a acumular una cantidad de energía negativa, de pesimismo, de desconfianza, que con esa sí no podemos superar las cosas. Yo lo que creo que hay que hacer análisis objetivos, enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Tiene que haber crítica, tiene que haber autocrítica. Yo creo que soy el que más me he criticado y autocriticado públicamente. Soy yo en las reflexiones que hemos hecho, pero también con la disposición de que vamos a hacer cosas, que se van a seguir haciendo cosas, que se estaban haciendo cosas que las quieren negar ahora. Ninguna de las medidas que se han estado aprobando en los últimos días salieron después del 11 de julio, pero ya estaban en las cosas que se venían gestando y las cosas que se venían discutiendo. Y esto lo digo porque estamos tomando el 11 de julio como referencia. Yo creo que el 11 de julio pasó algo que los cubanos no estábamos acostumbrados a ver, que pasa todos los días en casi todas las partes del mundo. Todos los días en todo el mundo hay protestas. Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir eso, no lo podemos dejar de desconocer, y el 11 de julio nos está trayendo aprendizaje, nos está dando aprendizaje. Pero las causas que hemos asumido, las que yo creo que hemos compartido en los análisis que se han hecho y que coinciden con elementos que ustedes explicaban aquí con relación al 11 de julio, están diagnosticadas hace tiempo, están en el informe del Congreso del Partido y están en el Congreso y están en el discurso de clausura que dice el Congreso del Partido. Cada una de ellas, el inmovilismo de las organizaciones, la necesidad que las organizaciones, la necesidad de revitalizar el trabajo político, la necesidad de revitalizar el trabajo social y en los barrios, el llamado a la comunicación social. Yo dije así literalmente, es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social. Y se venía trabajando y tratando de articular eso. Ya habíamos dado un primer recorrido de provincia para articular todas esas cosas. Y vino el 11 de julio. Pero antes de eso, mucho antes, yo creo que fue en el momento en que yo salí presidente, que definimos como pilares de la gestión de gobierno la informatización de la sociedad, la comunicación social y la ciencia y la innovación. Y después en el Congreso del Partido dijimos, esos son pilares también para la gestión del partido. Y en estos tiempos se ha estado aplicando un sistema de gestión de gobierno para la ciencia y la innovación. Se han incorporado académicos, expertos, juristas a todos los grupos que están haciendo los diseños de políticas públicas, a todos los que están haciendo diseños o propuestas de normas y de leyes. Y todo no es perfecto, ni todo se ha logrado, pero se empieza a mover de una manera diferente. La COVID la asumimos con el enfrentamiento a la COVID, la asumimos con un sistema de gestión de gobierno de ciencia e innovación. ¿Quiénes son los que han dado las soluciones para la COVID? ¿Por qué hay 5 candidatos vacunales a Cuba? Porque organizamos un sistema de gestión de ciencia e innovación. ¿Por qué se fortalecieron los protocolos? ¿Por qué llevamos como la 7ª versión de los protocolos? Por lo tanto, antes del 11 de julio había una proyección para enfrentar estos problemas. Lo que viene el 11 de julio, por las maneras por la forma en que hemos evaluado
que se produjo, que es parte de un plan. El 11 de julio no es casual, es parte de un plan que se venía gestando, es parte además de la convicción de que era el momento oportuno por todos los líos que teníamos en lo económico, en lo de la COVID, en los problemas acumulados, preparado con una artillería en redes sociales muy anterior al 11 de julio, consecuencia también de toda la estrategia de subversión que en estos años se ha montado, porque todos esos medios digitales contra Cuba, que están financiados hoy por el gobierno de los Estados Unidos y que existen y que tienen un ataque directo a Cuba y que todos están muy bien coordinados, han salido como parte del diseño, pero esos medios existen hace 4, 5 y más años. Sí, el Cuba, el toque, el otro. Cursos de liderazgo que le dieron a jóvenes cubanos para prepararlos como los supuestos agentes de cambio. La estrategia brutal en redes sociales. A mí nunca se me van a olvidar las imágenes que yo vi. Fue el domingo fue el 11 de julio, el 12 de julio fue lo de la Guinera, que era el lunes. El martes o el miércoles esa semana había unas imágenes de unas protestas frente a la Casa Blanca de cubanos que viven en el exterior, que eran niños vestidos de uniforme, cubanos, de pioneros, llenos de sangre, con madre. Esa escena en Cuba no es, esa escena es real. Eso en Cuba ha pasado. Las conversaciones de los familiares de cubanos en el exterior con familias cubanas rompiendo por posiciones, el llamado a que se fueran, la gente que se quitaron de las listas de WhatsApp de amigos y amigas. Fue brutal. La siembra de odio, el odio lo sembraron ellos, no nosotros. Y lo siguen multiplicando y sigue estando en esas redes sociales. Y de ese 11 de julio hay que sacar varios aprendizajes. Yo creo que los estamos sacando y hay que continuar con los análisis. Que la situación hoy es compleja, es compleja. Es una situación compleja. Y vuelvo a repetir aquí ideas que he compartido en otro escenario y pido disculpas si alguno de ustedes ya ha estado en los mismos lugares donde he explicado con similar manera estas cosas. El bloqueo y las 243 medidas de Trump es una realidad. Y voy a detenerme en lo siguiente. En el primer semestre de julio del 2019 el país no tenía la situación que tiene hoy. Por ejemplo, en los desabastecimientos. En aquel momento que todavía había tiendas en CUC, en las tiendas, en los mercados, había otro nivel de abastecimiento. Pero en aquellos momentos, con bloqueo y todo, teníamos remesas, teníamos turismo, no hubieran existido esas causas para provocar disturbios, como los del 11 de julio. Pero vinieron las 243 medidas de Trump, y entre ellas la de la lista de países terroristas. Cuando nos aplicaron la de la lista de países terroristas, se acabaron todas nuestras posibilidades de transacciones financieras con la mayor parte de los bancos mundiales, porque todos los bancos tienen dependencia de sucursales norteamericanos, tienen intereses con Estados Unidos. Por lo tanto, ya no era ni remesa, ni ingresos por el turismo, ni créditos, y para colmo, una medida que sabíamos que era impopular, pero que tenía la siguiente lógica: recojo la divisa de los que menos tienen divisa, recojo esa divisa para ponerla en función de todos los que no tienen, que era, la lógica era, lo que recaudo en divisa, con eso compro los productos para poner en moneda nacional, porque las tiendas cambiaron a moneda nacional. En ese momento no pudimos, nos acumulamos esas cantidades de dinero que si las tuviéramos disponibles también tuviéramos otra situación de abastecimiento, sencillamente porque ya, a ver, por el bloqueo Cuba no puede operar con dólares. Y tú puedes tener aquí este edificio lleno de dólares y no haces nada con ellos. Tú para operar con dólares tienes que poner los dólares en una cuenta en un banco internacional. Y desde ahí operar. Y con la lista de países terroristas se acabaron todas esas posibilidades. Hoy nadie nos permite que nosotros, como se dice, le exportemos divisas para poner en cuenta nuestra. Y en medio de eso, amigos nuestros, países amigos que también han sido agredidos, que también le han puesto sanciones severas, no pudieron cumplir con nosotros un grupo de compromiso, entre ellos de abastecimiento de combustible. Y con ese poco dinero hemos tenido que salir a comprar combustible que no nos podía llegar por otro lado. La situación económica tiene
tiene esa complejidad. Ahora está la COVID. Miren, la COVID no nos afectó solo con el tema de los enfermos y las vidas, que es mucho, que es bastante. Con la COVID se nos desmontaron, porque ahora todo el mundo dice, no, en Cuba no hay diálogo y en Cuba no hay mecanismos de participación. Tenemos que perfeccionar el diálogo, el debate, y tenemos que perfeccionar los mecanismos de participación. Pero aquí sí hay mecanismos de participación. Lo que pasa es que con la COVID se detuvo todo. Llevamos año y medio sin asamblea del delegado. Llevamos año y medio sin asambleas de afiliados de los trabajadores. Llevamos año y medio sin curso escolar. La influencia de los jóvenes era el curso escolar. Ahora esos jóvenes que estamos viendo, redes sociales. Y están en la calle. Perdimos un grupo de espacios, las mismas visitas del Consejo de Ministros. Nosotros en las visitas del Consejo de Ministros de provincia sí íbamos a los barrios, nos metíamos ahí abajo y se solucionaban cosas. Ahora se va a ir ahora una visita al Consejo de Ministros de una provincia que está puesta en alma y vida al tema de la COVID. Eso es irresponsable. ¿A qué hemos ido a las provincias ahora? A discutir el tema de la COVID, a discutir la producción de alimentos. Pero tú no puedes sacar a la gente de la provincia de toda esa intensidad de trabajo que es organizativamente sumamente compleja para hacer otras cosas. Entonces se nos quebraron por cuenta de la COVID un grupo de espacios que teníamos, que no son perfectos, que hay que mejorarlos, que hay que ampliarlos, que hay que rediseñarlos, pero que sí existían. El bloqueo sí ha torturado al pueblo de Cuba. Sí lo ha torturado, ha sido una maquinaria de tortura. Como las redes sociales es un mecanismo de dominación colonial, es un instrumento de colonización, que lo que pretende es que la gente niegue su identidad, para que cuando no le quede ninguna esencia, ningún sentimiento de esencia por su identidad, te lavaron el cerebro. Ya tú empiezas a ver que lo tuyo es caduco, que lo tuyo no es moderno, que lo tuyo no sirve, y empiezas a asumir los patrones que te quieren imponer. Y eso está bien descrito en un libro de Brzezinski, está bien descrito, que como dice como una vez, admiro cómo millones de gente en el mundo de diferentes credos, de diferentes países, les gusta vestirse con los jeans estos, oír los CD de música americana, el country, la colonización del mundo. Y está en el libro de Alan Dulles, en el capítulo que dedica a cómo establecieron la estrategia para tumbar el socialismo en la Unión Soviética, donde hay una frase que nunca se me olvidará porque es muy perversa también, donde dice, y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. ¿Ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiere ese tratamiento para la juventud es honesto? Y puede traer algo bueno para otro país al que odia y desprecia, porque a nosotros nos odian y nos desprecian. Tenemos insatisfacción, además, que yo no niego nada de lo que ustedes han dicho aquí, y me parece muy aportador, muy lógico, muy legítimo que tengan esas preocupaciones. Pero la prensa nuestra no es tan buena como nosotros queremos, pero no es tampoco tan mala como nos están haciendo creer que es. Y la gente sí sigue en mesa redonda, y la gente sí sigue en noticiero con todas las imperfecciones que tiene. Y el tema no es los jóvenes son digitales, no tienen por qué leer el periódico impreso. Eso no es un problema. Hagamos buenas plataformas digitales para que los jóvenes en esas plataformas digitales encuentren los contenidos que queremos, que necesitan, que den conocimiento, que den cultura y que no siembren odio. Yo en eso tengo una contradicción personal también. Yo soy uno de los que ha apostado por la informatización de la sociedad y la he tratado de impulsar en todo lo que he podido, pero yo el concepto que tengo de la informatización de la sociedad es para que los procesos sean más eficientes, pero ante todo para que sea un mecanismo de la gente distinguirse por la cultura, que promueva conocimiento, que promueva cultura, que promueva decencia, no para esas cosas que están pasando, que son tan vulgares y tan banales y que lo que siembran es odio. Por eso yo apoyo lo que dice Frei Beto, no son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales, pero ellos lo que hacen es antisocial. No crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odio, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales. Las fotos del 11 de julio son la celebración en Buenos Aires de la Copa de Argentina, el malecón de un país árabe, la foto que manipularon con tecnología, que le quitaron hasta los letreros nuestros para decir que era una de esos de ellos, la muchacha que salió en su perfil de Facebook protestando con la bandera porque habían dicho que ella se había opuesto a la revolución. ¿Dónde estaban las imágenes de ellos?
Y además, si somos tan imperfectos, tan incapaces, tan fallidos, ¿por qué no nos dejan tranquilos a ver cómo tocamos? ¿Por qué no nos dejan derrumbarnos por nosotros solos? Hay que detenerse en eso, porque si no nosotros mismos nos empezamos a negar, y no a negarnos dialécticamente, nos negamos antidialécticamente. Miles de cosas a enfrentar, miles de cosas que resolver, miles de cosas de superar, pero hay una obra. Hay una obra que sí dio igualdad, que se ha quebrado un poco por algunas decisiones, que además eran casi de las que se podían hacer. Mejoraremos eso y las políticas sociales estarán orientadas a los más vulnerables para mejorar un grupo de cosas. Hay que rescatar el trabajo social. Hay que rescatar el trabajo en los barrios, porque ya todos los ministerios están metidos en los barrios. Todos los ministerios están metidos en 62 barrios o 67 barrios de la capital que tienen las situaciones más complejas, haciendo cosas. Y ahora tenemos que lograr que eso se haga en provincia con todas las instituciones estatales y públicas. Lo esencial, que yo creo que es lo que ha aportado esta reunión, que es la necesidad que tenemos de potenciar la comunicación social, y que por eso, por supuesto, contamos con ustedes. Cosas que hemos ido haciendo que todavía no han dado resultados. El miembro del secretariado del Comité Central es alguien que sabe de comunicación social, fue director de un periódico cubano, es un revolucionario destacado, tiene experiencia diplomática, es una persona adecuada, ¿no?, para entender esto. Haber puesto la comunicación social, la informatización y la ciencia y la innovación como pilar del gobierno es también una voluntad. Nosotros tenemos un concepto, nosotros dijimos cuando el Congreso, partido único, más participación y más democracia. ¿Y eso cómo lo vemos? En 3 momentos. Que haya más espacios de debate y para proponer cosas, que es un primer momento. Tú propusiste o se propusieron cosas que se puedan implementar. Y tercero, que haya transparencia, que es que todo el mundo tiene que rendir cuenta. Tiene que rendir cuenta el dirigente, tiene que rendir cuenta el que está al frente del proyecto, tiene que haber información pública, pero también tiene que rendir cuenta a los colectivos que hacen las cosas. Todo el mundo nos tenemos que rendir cuenta entre todos. Y con esos 3 componentes yo creo que nosotros podemos desarrollar o ampliar la democracia y la participación en el país. Ahora tenemos un grupo de expertos trabajándonos que conceptualicen el Estado socialista de derecho. Porque lo pusimos en la Constitución, pero hay que conceptualizarlo. Pues si ahora yo empiezo a preguntar aquí, ¿qué es Estado socialista de derecho? Todo el mundo me va a decir una cosa distinta. Tenemos que conceptualizarlo para saber qué es lo que vamos a defender. Bueno, eso que les dije, hay grupos de trabajo con expertos, con académicos, con juristas para todas las políticas públicas, todas las leyes y todas las normas que se están haciendo. Y para que existiera el marco legal, hemos diseñado un ejercicio legislativo que tiene un cronograma, porque todas las leyes no se pueden aprobar a la vez. Hay un programa de adelanto de la mujer que está orientado también al enfrentamiento a la violencia y a la defensa de la mujer. Hay un programa gubernamental de enfrentamiento a la discriminación racial, a los vestigios de discriminación racial que hay en el país. Está el Código de las Familias, y es de las familias porque estamos buscando que se reconozca la heterogeneidad de familias que hay en el país. Que no es solo la familia tradicional. Y lo otro que estamos tratando de acelerar es lograr que los municipios tengan una norma que dé sus competencias, para que podamos armonizar la verticalidad que tenemos en un grupo de procesos de dirección con la autonomía que tienen que ejercer los municipios. Bueno. Por último, quería decirles más cosas, pero yo creo que tenemos que defender 2 ideas que ustedes han expresado aquí en lo fundamental. Entender la gestión de la comunicación como algo vital para la revolución en estos momentos. Y cómo uno ve que la tenemos que gestionar desde la verdad, desde la investigación, desde la responsabilidad, desde la objetividad y también desde los sentimientos y convicciones. Y como expresó Ariel Terrero, vamos a revolucionar la comunicación. Y para eso contamos con ustedes y con la sensibilidad que nosotros podamos tener desde las estructuras del partido y desde las estructuras del gobierno. Y yo estoy convencido que vamos a avanzar. Muchas gracias por el encuentro.
Vamos a aprovechar este encuentro, esta oportunidad de dialogar con el presidente para hacer algo que es una deuda, ¿no? Ustedes saben que anunciamos el premio José Martí de este año. Estábamos esperando una oportunidad para el premio y decidimos en el grupo de trabajo de la presidencia de la UPEC entregarlo en este momento. Entonces le doy la palabra a Juanita para que... ¿Quién en el gremio no reconoce por ese cóctel de excelencia que ha dado su aportación creadora a los sueños, su laboriosidad de hormiguita, saberes compartidos, erudición, entrega al oficio martiano y fidelista del periodismo y con innegable modestia a la espirituana Rosa Miriam Elizalde Zorrilla? La parte... El creador cubano y cualquier titular de derecho se ve limitado a poder hacer las reclamaciones por la violación de sus derechos morales. Conocemos que en Estados Unidos se utilizan obras cubanas y le cambian el nombre al titular del derecho. Y el creador cubano no tiene posibilidad de ir y reclamar sus mejores derechos en el territorio de Estados Unidos. Ni por la vía institucional, por supuesto, y mucho menos por la vía personal. Los creadores cubanos están afectados y se han visto obligados a poner sus derechos en la administración de otros países para que les pueda llegar su dinero de los Estados Unidos. El bloqueo también es un virus.